Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a El Baúl del Desconocido. ¿Te gustaría saber qué curiosidad tenemos el día de hoy? Quédate conmigo. Comenzamos. Un pequeño plato de porcelana. Antiguamente, este material resultaba bastante caro y era muy apreciado entre personas de la clase alta. Y es curioso cómo este pequeño objeto puede acarrear una historia tan aterradora, así como interesante y tan representativa de todo un país. ¿Alguna vez has escuchado la historia de Okiku? No me refiero a la muñeca Okiku, que por cierto tenemos un video en el canal, y tampoco me refiero a Oyuki, una popular telenovela mexicana de años de antaño, sino al cuento de El fantasma de Okiku. En Japón existe una frase que quizá todo japonés conoce: Nihon Sandai Kaidan. Literalmente significa las tres grandes historias de fantasmas, y la que vas a escuchar es una de estas. Bancho Sarayashiki, literalmente la casa del plato de Bancho, es una leyenda japonesa de fantasmas que data del periodo Edo, en los 1800 aproximadamente. Se dice que entre los 1800 vivía un antiguo jefe de la policía llamado Aoyama Shusen. Este se alojaba en la calle de Bansho, en Edo, el actual Tokio. Se decía que este hombre era bastante cruel con los ladrones que capturaba. Este hombre cruel y violento, sin ninguna compasión, vivía en una de esas casas antiguas japonesas. Podemos decir que era de una clase y de un estatus social bastante elevado para su época. Okiku, una joven hermosa, se había educado en la casa del jefe de la policía desde su infancia, como parte de la servidumbre, y obviamente ella conocía muy bien el carácter de su amo. Un día la joven, realizando su trabajo como todos los días, rompió un pequeño plato de porcelana de un hermoso conjunto de 10. Ella sabía que recibiría un castigo por eso, y que si decidía esconderlo, el castigo tal vez sería muchísimo peor. Ella, en su miedo, decide contarle la verdad a la esposa de su amo, pensando que tal vez esto le ayudaría a una pequeña intercesión por ella. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió. Al percatarse de la situación, Shusen montó en cólera y de una forma tan violenta y tan salvaje, castigó a Kiko físicamente, atándola y maltratándola de un grado tal que día con día el sufrimiento iba creciendo. Esto hizo que Okiko, en un intento tan desesperado, lograra liberarse de las cuerdas que la ataban, y corrió por todo el jardín, y sintiendo los pasos de su amo detrás de ella, en un intento tan desesperado, se arrojó por un pozo de agua que estaba ahí. La joven, al lanzarse, se golpeó fuertemente por todas las paredes del pozo y finalmente terminó ahogándose en este. Se dice que a partir de ese momento una voz sale del pozo y cuenta plato por plato hasta llegar al noveno, cuando finalmente ésta se echa a llorar. La historia de Okiku ha sido contada innumerables veces en el país nipón, tanto en diversos cuentos
como en películas, en mangas, en animes, en todo tipo de medios. Esto ha generado que la historia varíe en algunos nombres, en algunas locaciones. Sin embargo, el contenido general y la esencia de este se mantiene. Sin embargo, la versión más famosa de esta historia es el llamado Bancho Sarayashiki, la cual ocurre en el castillo Himeji en la prefectura de Hyogo. Esta historia nos dice que Okiku vivía en el castillo Himeji, siendo parte del personal de cocina. Se decía que esta joven era increíblemente bella y no tardó mucho tiempo en llamar la atención de un samurái llamado Aoyama, que era parte de la escolta de su amo. Aoyama intentó cortejar a esta joven sin éxito durante varias veces, hasta que ideó un plan para engañarla y convertirla en su amante. El samurái sabía que su amo tenía una colección de vajilla bastante importante para él y decidió ocultar uno de los 10 platos de esta. Aoyama llamó inmediatamente a Okiku a la cocina y le dijo que faltaba uno de los 10 platos del amo. Esta inmediatamente se asustó y comenzó a contar los platos uno por uno hasta llegar al noveno, y desesperada volvió a contarlos. Tal era su angustia que ésta sabía que perder un plato de ese preciado conjunto podría traerle la muerte. Aoyama le dijo a Okiku que pasaría su horror por alto y que le diría a su amo que ella no perdió ninguno de los platos, con la condición de que ésta se volviera su amante, a lo cual Okiku no accedió. El samurái perdió los estribos e inmediatamente ordenó a los sirvientes a que castigaran severamente a Okiku con un bokken de madera, una especie de espada hecha con madera de roble blanco o rojo bastante dura. Después de la tremenda paliza que sufrió, el samurái volvió a preguntarle a Okiku si ésta se convertiría en su amante, a lo cual ella se volvió a negar. Aoyama, en un ataque de locura tan inaceptable y aberrante, sumergió a Okiku en el pozo varias veces como una forma de tortura. Y por última vez, volvió a preguntarle a Okiku si ésta se convertiría en su amante, a lo cual ella volvió a negarse. Respuesta que motivó a que el samurái cortara la soga que la tenía atada y ésta cayera al pozo, finalmente ahogándose. Pasaron varios días y este hecho violento quedó en el olvido, hasta que un día se le vio a Okiku levantarse del pozo de agua y caminar por los terrenos del castillo hasta llegar a la casa del amo, en la cual se le veía llegar a la cocina y contar los platos uno por uno hasta que llegaba al noveno, soltando un grito tan aterrador que se escuchaba por todo el castillo. Aoyama comenzó a ser atormentado todas las noches por el fantasma de Okiku. Espantado y cansado de la situación, el hombre dejó de dormir, y después del séptimo día, esto le comenzó a pasar factura. Su mente no era la misma, y su cordura ya tampoco le ayudaba, hasta que, finalmente, un derrame cerebral terminó con su vida. El cuerpo del hombre fue hallado en su habitación, con una carta en la mano, la cual confesaba el delito de este. Los días pasaban, y con estos, las noches llegaban, y la servidumbre del castillo, que tuvo la mala suerte de escuchar el conteo de Okiku, enfermaba severamente. Sin embargo, aquellos que escuchaban el conteo hasta el noveno plato eran los que finalmente acababan pereciendo. Desesperado, el señor del castillo sabía que debía hacer algo con el fantasma vengativo de Okiku y mandó traer un monje que fuera capaz de exorcizar a este ser.
El monje esperó en el jardín durante la noche, cerca del pozo de agua, y en ese momento fue cuando vio al fantasma de Okiko emerger de este, con una figura deforme y horrenda, nada comparado a la belleza que esta mujer ostentaba en vida. Decidió acompañarla, orando sutras budistas, hacia el interior del castillo, y una vez llegando a la cocina, esperó a que éste contara un plato, 2 platos, 3 platos, así sucesivamente hasta llegar al 9.º plato, donde rápidamente el monje gritó 10. Este hecho originó que el fantasma pareciera aliviado de que alguien finalmente hubiera encontrado el 10.º plato, y fue la única manera en la que este ser fue exorcizado del castillo, ya que nunca más volvió a atormentar a los integrantes de este. Tal vez después de haber escuchado esta historia, te resulte bastante similar a una película muy famosa de los 90s llamada El Aro, o Ringu en japonés, una película basada en una novela del escritor Koji Suzuki, la cual curiosamente está basada en esta leyenda. El castillo Himeji existe, y también el pozo de Okiko. Sin embargo, se cree que esta historia puede tener muchísimos elementos del imaginario colectivo, con lo cual no se puede decir a ciencia cierta que esta historia sea enteramente real. Sin embargo, para muchos japoneses, la historia de Okiko es bastante real, el pozo del cual el fantasma de Okiko emergía está rodeado por unas gruesas barras de acero, y además tiene una gruesa lápida o tapa que impide mirar hacia el fondo de este. ¿A qué se deberá esto? Escribe en los comentarios qué piensas sobre esta historia. Si alguna vez vas a Japón, no olvides visitar el castillo Himeji, el llamado Castillo de la Garza Blanca. Es uno de los castillos más interesantes e importantes de la historia japonesa. Muchísimas gracias por ver este video y espero haya sido de tu agrado. Nos vemos en la siguiente curiosidad. Se despide tu amigo, el desconocido.